Bueno, gloria a Dios por cada uno de ustedes que nos escuchan en esta tarde, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Como siempre, yo siempre le estoy animando y diciendo, ore por la nación, ore por los gobernantes, aunque usted no esté de acuerdo con lo que ellos están haciendo, pero siempre nosotros tenemos una responsabilidad de ser la sal de la tierra, de ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad. Pero si la iglesia pierde eso que le da sabor a este mundo, entonces los hijos de las tinieblas se van a levantar y van a ser aquellos que nos van a esclavizar y todo eso. Qué triste es, ¿verdad? Nosotros a veces hablamos con un lenguaje que es muy interesante. Hay mucha gente que es muy negativa cuando habla. Otros expresan cosas o dicen cosas que ni siquiera las creen, ni siquiera nunca las han visto, pero ellos dicen que tal cosa es así. A veces hacemos cosas que nosotros decimos, ¿por qué somos así? Y estamos hablando sobre este tema, las oraciones que Dios contesta. Me estaban recordando de una vez que estaba en una congregación y es una costumbre que nosotros tenemos, que cuando me toca ir a ministrar en una iglesia, pues nos vamos una hora antes con los que me acompañan y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Esa es la forma que nosotros hacemos las cosas. Entonces, estaba yo orando y viene esta palabra a mí que me dice, cualquiera puede abrir un negocio si tiene el capital para invertir. Cualquiera puede abrir una iglesia, pero eso no quiere decir que mi presencia vaya a estar en ese lugar. Y eso es una gran verdad. Yo siempre lo he entendido así, me ha quedado pero bien claro, porque a veces nosotros usamos un lenguaje que nosotros decimos, oh sí hermano, el Señor está aquí, el Señor está en este lugar. ¿En serio? ¿Y por qué las cosas que la Biblia dice no acontecen? La Biblia es bien clara y dice, a donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero la gente sigue atada, la gente sigue amargada, la gente sigue que no sabe ni qué hacer, pero dicen que la presencia de Dios está en ese lugar. Cada vez que usted lee cuando Moisés estaba en el desierto, estaba el tabernáculo, cualquier asunto se lo traían al Señor y decían, pónganse a la entrada del tabernáculo, y Dios venía y hablaba y decía lo que se iba a hacer. Si nosotros pudiéramos seguir con esto de decir, Señor, háblanos, dirígenos, dinos lo que debemos de hacer. ¿Sabe que es muy peligroso cuando una congregación ya no consulta a Dios para sus decisiones? Aún la Biblia dice, ¿me consultaste a mí en tus decisiones? La Biblia lo dice. ¿Por qué entonces la iglesia dice, en el nombre del Señor lo vamos a hacer? ¿Dios te dijo que lo hicieras? Mira hermano, yo soy una de las personas que por lo regular nunca me ando metiendo a cosas y diciendo en el nombre del Señor lo vamos a hacer. No, yo le digo, Señor, dime lo que tú quieres, guíame a tomar las decisiones correctas, ayúdame a hacer las cosas que tú quieres que haga. Y esa es mi oración, pero nunca me gusta andarme metiendo en asuntos que yo sé que Dios no me ha llamado a hacer. Y todos nosotros deberíamos de tener ese cuidado para que después no andemos diciendo ahí, mira hermano, que ayúdenos, que explotando al pueblo solo porque tú dices que Dios te dijo. Tengamos mucho cuidado. Sea usted una de las personas que nunca abusa del pueblo del Señor. Porque usted podrá decir, mira hermano, yo le estoy orando al Señor por una bendición. Ok, ese eres tú. A veces nosotros decimos, Señor, bendíceme, que en vez de ayudar, perjudicamos a los demás. No debemos nosotros hacer ese tipo de cosas. Que estamos nosotros según orando y actuando, decimos. Pero eso es cuando Dios te dice que haga las cosas. Pero hay gente que habla con un lenguaje que es muy peligroso. Por eso el tema es las oraciones que Dios contesta. Cuando usted no tiene nada, Dios te suple. Y vemos algo muy claro y muy interesante. A mí siempre me gusta ver estas historias porque nos dan una gran enseñanza y una lección muy bonita. Cuando usted ve en Josué, dice 5:12, dice algo muy interesante sobre el maná. Dice que por 40 años comieron maná. Y usted lo puede leer. La Biblia dice a qué sabía el maná y cómo era su aspecto y todo. Lo dice la Biblia en Éxodo.
Éxodo 15 y 16. Lea los 2 capítulos por aquellos que son haraganes y no les gusta leer. Y ahí le va a decir a usted exactamente eso. Y mire, y me llama mucho la atención esto porque nosotros, como le repito, si tú no tienes, Dios te suple. Pero va a haber aquí una historia muy interesante. Dice Josué 5:12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué te está diciendo? Por eso le digo que a veces hay gente que habla con un lenguaje y por eso sus oraciones no son contestadas, porque son haraganes, hermano. Dice: Dios, súpleme, Dios, bendíceme, y con todo aquel terreno lleno de monte, porque el hombre es haragán y no le gusta trabajar, pero está esperando que Dios lo bendiga. Mira, hermano, si no fuera por la gran misericordia de Dios, y esto quizás va a ser el punto de partida para que usted empiece a decirle: Señor, qué barbaridad. Porque hay gente que no se ha muerto de hambre porque Dios es grande, hermano. Porque son gente tan haragana que no les gusta hacer nada. Pero aquí dice que el maná cesó al día siguiente, cuando ellos ya pudieron comer de los cultivos de la tierra. Dios no bendice gente haragana, hermano. Hay tanta gente haragana en el pueblo y yo me quedo admirado. ¿Por qué? Digo yo, son tan haraganes, pero ahí pasan pidiendo oración. Hermano, estoy esperando una bendición de Dios. Haz algo. Deja de estar de sinvergüenza, de haragán y andar pidiendo cuando tú tienes todo ese terreno. Mire, estaba leyendo un día cómo piensan ciertos judíos. Dice: tú no tienes propiedad. Hay gente, dice, que tiene propiedad, que no siembra ni cultiva. Dile, ve y habla con esa persona y dile: oye, ¿me permites usar tu propiedad para sembrar y cultivar y todo eso? Y mucha gente le va a decir que sí. Claro, le dice, adelante. Y hay gente que son bien tranquilos, hermano, que le dicen: sí, usa la propiedad y nomás manténla limpia y todo eso. Adelante, que Dios te bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay otros que tienen gran montarral ahí, pero porque no quieren que ver a otro que prospere, dicen que no. Pero muchos de ellos dicen: Señor, qué gracia por tu bendición. Eres un sinvergüenza, eres un tacaño, y por eso el día de tu calamidad vendrá, porque eso a Dios no le gusta. Si una propiedad no la estás usando y alguien más quiere sembrar, déjalo que siembre. ¿Sabe qué? Nosotros mismos hacemos eso con una propiedad que tenemos. No la estamos usando nosotros. Viene una persona y dice: ¿puedo sembrar? Decimos: siembra. Si yo voy a hablar algo, tenemos que ser los primeros en hacerlo. Mire, yo sé que hay mucha gente que tiene buen corazón, pero así como hay gente que tiene buen corazón, hay gente que tiene mal corazón, hermano. Pero allí se la pasan pidiendo a Dios. Y muchos dicen: yo ya no voy a la iglesia, dice, porque le oré a Dios muchas veces por una bendición y Dios nunca me contestó. Pues ahora Dios te está contestando y te está diciendo: porque eres un haragán, porque eres un sinvergüenza, porque eres una persona que de verdad, si Dios no te ha matado, es porque es grande misericordia, porque tienes un corazón que Dios, al verte, nomás dice: pidan por él, pidan misericordia por este. Hay momentos, hermano, que Dios mueve a personas, oren por misericordia por cierta persona, porque el enemigo los quiere hacer pedazos de una vez y llevárselos, hermano. Y por eso hay unos hermanos que dicen: sí, dice hermano, Dios puso en mi corazón que clamara a Dios por usted esta mañana. Y ellos dicen: ay, qué bueno, hermano. Sí, porque ya la huesuda ya te andaba cerquita por ese corazón tan malvado que tienes. Pero hay gente, hermano, que yo le doy gracias a Dios por el corazón que tiene. Dios dice: hermano, me ayuda en tal cosa, présteme tal lugar allí, su tierra, para hacer un sembradillo. Sí, el varón dice: aquel pedazo que está allá yo no lo uso, adelante, y que Dios me lo bendiga, y si necesitas algo, aquí estoy. Qué lindo, hermano, qué lindo. Así deberíamos de ser nosotros. Pero no, dicen: no, aunque me condenen, dicen unos sinvergüenzas, pero yo no voy a hacer eso, porque a mí me han costado las cosas. Ahí te vas a morir y ahí va a quedar todo eso, y el Estado lo va a agarrar y ellos lo van a vender. Mire, así les paga el diablo a aquella gente que son malvadas, hermano.
Pero tú no seas así. Cuando tú siembres y puedas bendecir a alguien, hazlo de corazón. Yo me acuerdo de nosotros cuando las propiedades se sembraban, y se acuerda usted que lo medían todo en una cajita, le pasaban una varita para que cayera lo que no era parte según de la medida. ¿Sabía usted que mis padres no hacían eso? No, lo dejaban hasta arriba y se lo daban a la gente. Eso es la manera que debemos de hacer las cosas. ¿Y por qué yo creo esa manera? Porque yo lo vi de mi padre y de mi madre hacer eso. Ellos decían, no le pases la varita por encima, déjalo, que así se lo lleven. Eso debe de ser así. Nunca seamos egoístas para que Dios conteste nuestras oraciones. Y no hay cosa más linda que tirarse de rodillas y saber que Dios te ve. Porque mucha gente se podrá tirar de rodillas, pero eso no quiere decir que Dios te vea. Y a eso le deberíamos de tener gran temor y miedo nosotros, de que Dios ya no nos voltee a ver, porque tenemos un corazón que no es agradable delante de los ojos del Señor. Tú no estás usando algo y alguien más lo puede usar. Pon las cláusulas nomás. Dile, hermano, te permito que lo use, pero acuérdate que esta es mi propiedad. Hable claro y haga un papelito si quiere, porque hay unos hermanos que les da la mano y se van hasta el codo, como dice un dicho, ¿verdad? De todo hay en este camino. Y por eso mejor haga un documento allí que diga, te estoy alquilando una manzana de tierra, no me tienes que pagar nada, simplemente el año que sigue esto quedará nulo. A partir del primer día de tal año regresa la propiedad 100% a mí. Claro, así se hacen los tratos también. Yo respeto eso y así debería de ser usted. No que hay gente que pone su negocito ahí y al rato se quiere aprovechar y decir que eso es de él ya o de ella. No sea usted así. No, usted diga, se me dio permiso, yo respeto. Cuando me diga el dueño que ya mi tiempo aquí se acabó, usted se va. Así deberíamos de ser. Pero hay gente que pelea, hermano, por lo que no es de ellos. Y ahí están en las iglesias a veces pidiendo oración, diciendo, hermano, es que el dueño de la propiedad me quiere correr porque ya se venció el contrato. ¿Y acaso no le estás diciendo que se venció el contrato, pues? Ay, qué terrible la gente, hermano. Pero por eso, como yo siempre he dicho, decía una viejita, de todo hay en la viña del Señor, hermano. Pero ahí andan pidiendo oración y haciendo ver que la otra persona es la malvada, cuando tú eres el negligente. ¿Qué tenías que hacer? Decirle, bueno, ya se está llegando el tiempo de que yo debo desocupar. Vamos a ver si nos quieren extender o si no, a buscar, se ha dicho. Pero no, ahí esperan y después andan peleando y todo. ¿De qué les digo? Por eso a la gente le va mal, porque nunca planean nada, hermano. Pero sí son buenos, son buenísimos, pero para tratar mal a los demás. Y lo hacen, dicen, en el nombre del Señor. Y te reprendo, dice. Ay, ay, ay. Ay, Dios bendito, ayúdanos con este tipo de gente en este tiempo. Que deberíamos de ser nosotros, como dice aquí. Qué bonito es que podamos decir, Señor, gracias, porque tu palabra nos enseña a que debemos de ser gente que digamos, Señor, bendícenos, prospéranos, para que podamos ayudar a los demás. Qué bonito es escuchar a una persona que ora a Dios. Y esas son oraciones que Dios va a contestar. Cuando dicen, Señor, ayúdame para ayudar a los demás. Bendíceme para bendecir a los demás. Toda nuestra vida, hermano, la Biblia está llena de grandes ejemplos de gente que bendice a otros y nunca, dice, vendrá calamidad sobre su vida. Y aquellos que retienen más de lo que es debido, vendrán a pobreza. La Biblia se lo dice, pero ellos dicen que no. Por eso cuando la gente viene y ve todo aquello que se le viene encima, ahí andan pidiendo oraciones en las iglesias. Dicen, oh, aquí Dios no está obrando. Dice, me voy a ir para allá, porque allá dicen que hay más poder. Y llega allá. Yo quisiera que hubiera una persona que Dios la usara en profecía en esa iglesia y que te dijera realmente lo que eres, para que aprendas. ¡Qué barbaridad! Mira, hermano, eso es algo que deberíamos de decirle al Señor. Danos espíritu de discernimiento, Señor, para cuando vengan esos sinvergüenzas aquí, los haraganes y toda esa gente que viene pidiendo aquí oración y todo eso, que el Señor les hable y les diga que se arrepientan de una vez. Sí, porque hay gente que anda por todos lados pidiendo oraciones. Y
quieren agarrar al pobre líder, dice, no, que este no lo suelto porque según este tiene poder de Dios. Que Dios use a ese hombre para decirte lo que Dios dice de ti, para que se te quite los sinvergüenza. Mira pues, qué bonito. Vamos a dar lectura a esto que me encantó. Puse una nota aquí que dice, cuando tú no tienes nada, Dios te suple. No esperes bendición de Dios cuando tú tienes tus manos buenas para trabajar. Hay gente que tiene terrenos, propiedades y no las siembra porque que no quieren trabajar. ¿Ya le gustó? A ver cuántos enojados están. Muchos, ¿verdad? Sí, porque hay gente sin vergüenza, hermano. Pero le gusta decir, Dios me va a contestar, hermano. Tienen a los hijos pasando vergüenza, tienen a su esposa pasando vergüenza, solo porque el hombrecito no le gusta trabajar. Pero ahí pasa diciendo que Dios le va a contestar sus oraciones. Te vas a morir de hambre un día de esto. ¿Qué dice? Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente. Mira cómo Dios de bueno, hermano. Qué hermoso lo que dice aquí. Que dice que cuando ellos tuvieron los cultivos en sus manos y comieron ese día, dice, el día siguiente, Dios dijo, ya no necesitas esto. Ya tú estás comiendo de tu tierra, de tu bendición, de lo que yo te di. ¡Qué bonito! Si usted no lo puede ver de la manera que yo veo, esto está hermoso, hermano. ¿Cuándo es que Dios te bendice? Cuando tú no tienes nada. Hay gente que tiene y todavía anda pidiendo. ¿Para qué? No ayudan a nadie. No, ni siquiera apoyan a ningún ministerio. No apoyan a nada concerniente a la obra de Dios. Pero ahí andan pidiendo oración. Y cuando dicen, hermano, necesitamos ahí una ayuda para ayudar a otra persona, Él es el primero que cierra su corazón. Pero ahí está después diciendo, hermanos, quiero pedir oración porque esto y lo otro. A mí me gustaría que uno de esos líderes tenga y se anime y le diga, tenga vergüenza, hermano. Usted tiene más que todos los demás que están aquí y todavía se atreve a andar diciendo que quiere más. Vergüenza le debería dar. Yo sé que hay líderes que sí se van a atrever y ahí va a salir corriendo y diciendo que usted es malo y todo. Pero ni modo, de todo ahí. ¿Cuál es el tema? Las oraciones que Dios contesta. Siempre y cuando nosotros estemos bajo el cuidado de Dios y estemos nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a decir lo que debemos de hacer y nuestras oraciones van a ser contestadas porque hemos puesto atención a lo que Dios dice. Eso es lo que te va a llevar a la victoria en tu oración. No es que te pongas como ametralladora a reclamarle a Dios, no, es que aprendas a escuchar cuando Dios te dice, haz esto para que esto se active. ¿Acaso no está eso en la Biblia? Lea a los profetas. Le dijo aquel a Elías, vete a tal lugar y yo he dado órdenes a una viuda para que te sustente. ¿Acaso no lee usted eso en la Biblia? Claro que sí, pero dicen, yo no quiero hacer nada, es que Dios lo haga todo. Ah, bueno, pues síguele. Esta es quizás la última alerta que Dios te está dando para decirte, viene calamidad para tu casa porque eres un sinvergüenza, un haragán que no te gusta trabajar. Y tu oración ha sido contestada en este día, porque Dios te está diciendo, la oración que estabas haciendo, que yo te bendijera, te estoy diciendo que por tu pereza, así vendrá tu calamidad. Ahí está su oración contestada. Alábele si puede. ¿Está eso en la Biblia? Claro que sí. Sea usted una persona bondadosa, sea una persona usted que piensa en los demás y Dios lo va a bendecir y cuando ore usted tendrá la certeza que su oración fue oída en los cielos. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.